Buen día a todos y todas. Muy agradecido de poder participar en este foro. Ahí está. La experiencia que nos viene dando en la provincia de Tucumán, la situación de manejar los embalses, la provincia de Tucumán tiene 2 embalses sobre la cuenca Salidulce, que es una cuenca que abarca las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba hasta la laguna de Mar Chiquita. Es una cuenca cerrada, es una cuenca endorreica. Tiene 3 diques o 3 complejos hidroeléctricos que permiten embalsar y regular crecientes. Y por supuesto la generación hidroeléctrica. Por supuesto que hay muchas obras más de cabecera a los efectos del aprovechamiento de los recursos hídricos. La provincia de Tucumán tiene 2 de esos complejos hidroeléctricos, Escaba y el Cadillal, y Río Hondo sobre la provincia de Santiago del Estero, que parte del embalse ocupa la provincia de Tucumán. Estos complejos están puestos en operación en el siglo pasado. Escaba es el más viejo, en 1948, 1966, en el caso del Cadillal, y 67 fue casi una construcción simultánea, lo que es el complejo del Río. Escava es un cierre y que genera un embalse de una cuenca de aporte que tiene en el orden de los 800 kilómetros cuadrados y cierra sobre el río Marapa, que es la confluencia de los ríos Chavarría y Singuil. Chavarría es totalmente en la provincia de Tucumán y Singuil es parte de la provincia de Tucumán y parte de la provincia de Catamarca. Este dique en particular, esta presa en particular, es una suerte de monumento histórico, monumento de la ingeniería hidráulica. Es una presa de contrafuertes articulados del tipo Ambursen, construida en la década del 40 del siglo pasado. Originalmente la presa tenía una capacidad de 142 hectómetros cúbicos. La presa tiene un diseño de órganos de alivio y tiene un vertedero principal. Ese vertedero principal tiene adoxadas compuertas de sector que le permiten un mayor volumen de embalse. Hay demoras en el movimiento de las diapositivas. Lo que queremos mostrar es que entre 2015 y la fecha hemos pasado de una situación de años húmedos, o sea, años en que la cuenca recibe precipitaciones dentro de los extremos superiores de lo que son los registros históricos, y en este momento estamos atravesando la sequía. Estos complejos están construidos en una determinada época, y hay supuestos de diseño que, en base a los estudios previos, verificaban esos diseños. La situación actual, con el cambio climático, está poniendo casualmente a estas obras importantes de regulación y de aprovechamiento hídrico a los efectos de los fines consultivos, lo está poniendo en situaciones relativamente críticas. En el año 2015 hemos tenido eventos extraordinarios o eventos fuera de los normales que estaban también fuera del periodo normal de creciente. Los embalses tienen 2 épocas de manejo. Una es la época de crecienta, que prácticamente en base a un manual de operaciones se lo trabaja casi en automático los embalses. O sea, hay procedimientos establecidos a los efectos de que los picos de crecientes se los atenúe y se pueda entregar aguas abajo volúmenes y caudales que no afecten, en condiciones ordinarias por supuesto, que no afecten el normal desenvolvimiento de la cuenca baja. En el año 2015 tuvimos un evento fuera de la época de
de manejo decreciente, cuando ya el embalse está trabajando a los efectos de acumular agua para atender los usos consultivos en las épocas de menor precipitación y de mayor demanda del recurso, que fue en el año de abril. Esta gráfica que ustedes están viendo es el embalse completo, el manejo del embalse completo del año 2017, un año también húmedo, posterior al 2015, donde claramente vemos la curva negra, que es el embalse del 2016, con respecto a la curva roja, que es el embalse de ese año en curso, una clara similitud, pero desplazada temporalmente. Ese desplazamiento es prácticamente entre enero y marzo, con unos picos también de precipitaciones en la cuenca de aporte que fueron en abril del 2017. 2015 tuvimos una situación muy crítica que fue un sobrepaso de la presa, en una época que no estábamos en operación de manejo decreciente, que fue en abril del 2015. 2017 se repitieron los eventos no ordinarios o poco comunes, que no solamente fueron en la cuenca alta, sino en la cuenca baja, y que produjeron, entre otras cosas, la inundación de la ciudad de La Madrid, que está a la vera del río Marapa y o Graneros, no solamente con agua, sino con una alta cantidad de sedimento. Eso implicó una modificación de operación de la presa. La presa tiene un labio de vertedero y compuertas de sector que permiten almacenar volúmenes de agua en el orden de los 16 hectómetros cúbicos posteriores a la época de atenuación decreciente. Lo que tuvimos en el año 2017 fue una fuerte inundación de la cuenca baja, donde no solamente la ciudad de La Madrid, que al ser una población localizada, es visible, digamos, desde el punto de vista de la prensa, sino que hubo una gran afectación de población dispersa rural, con procesos en las cuencas medias de erosiones, como el que estamos viendo en la foto, y de sedimentación, como estamos viendo en la parte de abajo, izquierda, lo que se ve al costado izquierdo de la persona es una línea de alambrado que está totalmente colmatada prácticamente hasta el nivel de la cabeza de los alambrados. Esta situación implicó un cambio de manejo en la presa de Escama. Primero, se empezó a trabajar no con compuertas abiertas, en base a un estudio nuevo de una nueva hidrología, sino directamente con compuertas cerradas. Pero se trabajó con compuertas abiertas y se modificó el nivel de espera decreciente. Con lo cual, tenemos una operación que en años húmedos permiten una garantía de seguridad y de menor riesgo en el manejo de esta presa, que se está estudiando porque el cambio climático y la variabilidad meteorológica nos ha puesto en situación de que los diseños originales, que los supuestos de los diseños originales en este momento no verifican. La situación que estamos teniendo es que a partir del año 2020, ustedes ven como la curva de embalse es la roja, en este caso es del 2000, este es 2020, la curva roja es del 2020, el embalse. Uy, tengo problemas. A ver. La curva roja es la curva de embalse de 2020 y la curva negra es del 2019. Y si ustedes se acuerdan, las curvas de los embalses de los años húmedos eran muy empuntadas y llegaban prácticamente hasta los niveles de vertedero, inclusive superaban los niveles de vertedero. La situación de sequía se ha ido agudizando en la cuenca de aporte a situación de que en el año 2021, ahí está, en el año 2021 no pudimos lograr un embalse completo, con lo cual la atención de los usos consultivos de este embalse, de las zonas regadas
y de las zonas y de las actividades industriales se ve fuertemente afectado. La historia de registros de Escava data del año 1939 y la operación de Escava es a partir del año 1948. O sea, que este embalse, con sus registros de crecientes, o sea, de caudales de aporte, volúmenes embalsados y caudales que se entrega para los usos consultivos, permiten series históricas importantes a los efectos de poder ir evaluando cómo el cambio climático y la variabilidad meteorológica en esta cuenca, Sal y Dulce, y en particular en la cuenca de aporte de Escava, se van produciendo ciertas modificaciones. Ustedes saben que el cambio climático nos pone con nuevos paradigmas, y uno de ellos es lograr la adaptación al cambio climático. La adaptación no solamente implica a niveles de ciudades, sino también a niveles de los recursos que tenemos naturales, y en este caso, de los recursos que están aprovechados en base de grandes obras hidráulicas. La situación actual es que el volumen embalsado y la falta de lluvia que hemos tenido en la época de precipitaciones, que es entre enero y marzo, nos han hecho de que la disponibilidad de volumen, los efectos de atender los usos consultivos de riego y de industria, estén en una situación muy crítica. Con el agravante de que estamos teniendo sequías en los campos, por lo tanto, la demanda de riego debiera ser por encima de lo normal a los años húmedos, lo cual hace de que el manejo en el corto plazo, que es la programación semanal que hacemos a través de la Comisión de Embalse y Desembalse, nos ponga a trabajar en líneas muy finitas a los efectos de poder tener garantías de riego que permitan un desarrollo de la agricultura con cierta sostenibilidad, lo cual este año va a ser bastante crítico y bastante difícil. O sea, es un sector que tiene altos riesgos porque depende de variables meteorológicas que no siempre se las puede manejar el sector productivo, y con una menor disponibilidad del recurso hídrico embalsado en el complejo de Escava. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las planillas de los registros, de los registros mensuales, los promedios mensuales. Los diques se manejan con un criterio siguiente, los embalses. Yo tengo una situación de un volumen disponible en el vaso. Ese vaso tiene un proceso de colmatación. En el caso de Escava es en el orden de 0,5 hectómetros cúbicos por año. Si nosotros tuviésemos una batimetría por año, los volúmenes que nosotros vemos a través de una relación volumen-cota, ¿sí?, nos permitirían determinar con mucha precisión caudales de aporte. Las tecnologías de la última década permiten hacer batimetría a relativamente bajos costos y se las puede repetir en forma interanual, lo cual hoy el conocimiento del volumen disponible para embalsar es muy aproximado año a año a la realidad, con lo cual los manejos de los registros diarios de caudales de aporte y de los caudales erogados nos permiten una mejor precisión en las series que estamos generando de información de caudales de aportes de las cuencas. Por supuesto, a eso hay que sumar la situación de la mayor densidad de estaciones hidrometeorológicas que se está haciendo como inversión importante en el país, a los efectos de un mejor conocimiento de la variabilidad meteorológica que nos está afectando en forma muy crítica, ya sea en lo que son los años húmedos, que nos generan muchas complicaciones en los procesos de erosión-sedimentación, y en los años secos, en el manejo
de un recurso que es finito, con una pérdida de volumen disponible en los embalses, con lo cual nos pone en situación año a año más crítica por una menor disponibilidad de agua en esos reservorios artificiales que en los procesos de colmatación vamos perdiendo capacidad. Bueno, como conclusiones debemos decir que el cambio climático y la variabilidad meteorológica nos presentan nuevos paradigmas. Y muchos de los paradigmas que están establecidos hay que revisarlos. Y no siempre son sencillos de revisar, porque muchas veces tiene connotaciones de tipo culturales o legales, como son los contratos de concesión de los complejos, que son contratos de hace 30 años y que eran estricta y rigurosamente establecidas las pautas de funcionamiento, con lo cual la variabilidad que estamos teniendo en el cambio climático nos pone en una situación crítica desde el punto de vista de contratos y de manejo. Los años húmedos nos producen que muchos de los proyectos de obras de infraestructura, tanto pública como privada, hoy no necesariamente verifican las situaciones que estamos teniendo producto del cambio climático, ya sea por extremos de precipitaciones o por extremos de sequía. En los años secos, en los complejos hidroeléctricos de la cuenca, se observa que el manejo de crecida, al estar sobre la base de los diseños de los años húmedos, dificultan las operaciones, los efectos de poder atender con garantías relativamente altas o medias las demandas de los usos consultivos. Los contratos de concesión es otra cosa que desde el punto de vista del manejo de los embalses, el cambio climático y la variabilidad meteorológica también nos está poniendo una situación de revisión, pero también por el solo hecho de estar vigente nos encorseta en lo que sería una adaptación año a año de las circunstancias que estamos viviendo. Y el otro problema que tenemos es que los complejos en esta cuenca en particular, que son de más de 60 años, que así como están aportando mucha información útil de lo que está sucediendo en la cuenca en base a los aportes registrados en forma diaria, también nos está poniendo en situación compleja por la pérdida de la capacidad de los volúmenes embalsados. El Cadillal tiene casi un 48% del volumen original del volumen original del vaso inundado perdido por sedimentación. Y en el caso del Río Hondo, no sé en este momento en cuánto estamos, pero también tenemos una pérdida importante de los volúmenes por sedimentación. Y sedimentación no solamente es por los procesos naturales que tiene la cuenca, sino también por los efectos de la antropización de la cuenca. Y cuando en la variabilidad meteorológica tenemos eventos extraordinarios de lluvia, también tenemos situaciones extraordinarias de procesos de erosión y procesos de sedimentación, con la consabida pérdida de capacidad de los cauces y de los volúmenes de embalse. La problemática que tenemos de sequía, esto es una publicación de una de las revistas digitales especializadas de la situación de España, que también tiene una situación muy parecida con esa mirada al diseño de las presas que tenían un supuesto de diseño en otros momentos, estoy en horario ya, y que hoy también están en jaque y que no necesariamente están verificando las nuevas situaciones hidrológicas que se están produciendo en las cuencas de aporte. Bueno, muchas gracias. Quedo a disposición posteriormente a los efectos de las preguntas que quieran hacer. Estas imágenes son parte de lo que ha ocurrido en el 2017 en la cuenca baja de Escava.